Esto es La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, dos veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Hoy día les quiero contar una historia que se remonta a hace entre 14.000 y 8.000 años atrás, cuando nuestros antepasados, humanos, vivieron un proceso revolucionario conocido como la Revolución Agrícola o la Revolución del Neolítico. Pasaron de ser nómadas a sedentarios, asentándose en la tierra e iniciando procesos de domesticación de plantas y animales. Y es ahí donde los humanos comienzan a transformar los paisajes naturales de la Tierra y dan los primeros pasos para alcanzar el desarrollo de las sociedades modernas, cada vez más densas en población, acumulando avances tecnológicos, de conocimiento y de comercio. Y durante milenios, la humanidad se fue desarrollando. Y sí, avanzamos unos cuantos bastantes miles de años. Llega la Revolución Industrial. Hace apenas menos de 300 años, a mediados del siglo XVIII, trayendo cambios que vinieron para quedarse. Transformó las sociedades profundamente, generando una explosión en el crecimiento demográfico y un éxodo de las zonas rurales hacia las urbanas, o sea, las ciudades, que se convirtieron en los motores de transformación de la sociedad y que actualmente albergan a más del 50% de la población mundial. Bueno, pues sí, resulta que las ciudades son, hoy en día, fundamentales para la vida humana. Aunque si bien este proceso se puede considerar lento en el tiempo de una vida humana, no lo es en términos de evolución. Si bien la teoría de evolución de Darwin, la selección natural, sigue siendo ampliamente respetada, algunas especies no contarán con tiempo suficiente para adaptarse a estos cambios tan repentinos. Y bueno, otras especies se pueden ver beneficiadas de los cambios ambientales relacionados a la vida humana y algunas específicamente tener características que las hagan buenas para sobrevivir y prosperar en esos ambientes urbanos. Sin embargo, incluso aquellas especies a las que les va bien vivir en las ciudades, también se van a ver afectadas por la cantidad de ruido, de luz, de contaminación del aire o de basura. ¿Y cómo afecta la vida en la ciudad a aquellas especies animales que viven dentro o cerca de las zonas urbanizadas? Bueno, en este episodio vamos a hablar de ello y vamos a tratar de entender cómo es que la urbanización afecta a la fauna silvestre y particularmente nos vamos a focalizar en las aves y por qué esto es importante. Para entender mejor todos estos factores, hoy día tenemos el placer de conversar con la destacada doctora Verónica Chirichi. Ella es uruguaya, doctora en ciencias biológicas y especialista en ecología del comportamiento animal y cuenta con mucha experiencia en la investigación de los efectos de la urbanización sobre la fauna silvestre. Bienvenida, Vero. Bienvenida, Vero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Gracias. Hoy, Vero, para ir al grano, creo que para comprender por qué las ciudades son tan importantes, podemos empezar preguntando sobre qué implica exactamente el proceso de urbanización. Bueno, la urbanización es un proceso, como bien dices, y que involucra la expansión y el crecimiento de las áreas urbanas, es decir, de los pueblos y las ciudades, y tiene ciertas características, ¿verdad? Uno es la migración de las personas que están en el campo se van hacia las ciudades, y también se transforma el espacio geográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad?, carreteras, edificios, toda la infraestructura que conlleva el desarrollo humano, sí, escuelas, etcétera, etcétera. Y esta transformación ha aumentado, ¿verdad?, desde aproximadamente 1950 y es un proceso que es muy rápido y en América Latina y el Caribe es realmente muy acelerado en comparación al resto del mundo. Okay. Y esto lleva, bueno, como varios contaminantes, ¿eh? Y cambios en el ambiente. Claro. Sí. Bueno, y todo ese proceso de urbanización, ¿en qué momento comenzó a ser visto como una amenaza para la fauna? Bueno, un momento importante fue la publicación de un libro
que generó la bióloga y ecóloga Rachel Carson en 1962. Claro. Sí, ¿no? sí. Que se llama La primavera silenciosa, Sí, que es la totalmente. traducción en español. Y acá hace referencia es que, claro, durante la primavera es el momento, ¿verdad?, donde hay más cantos de aves, pero dada la contaminación en el ambiente, ¿ya?, lo que ella propone es que vamos a tener una primavera silenciosa porque las aves no van a cantar. Ujú. ¿Y qué fue lo que ella documentó? Ella trabajaba con aves rapaces y vio que el DDT, que es un contaminante que está ahora prohibido, adelgazaba la cáscara de los huevos. Entonces, Mira. con ello, claro, los huevos no eclosionaban, ¿ya? Se perdían los huevos, por lo tanto, no había pichones y por lo tanto, las poblaciones cada vez disminuían. Claro. Y eso llevó a que varias especies de aves rapaces de California estuvieran en peligro de extinción. Uf. Claro. Sí, y si bien esto ocurrió, ¿verdad?, la publicación de este libro en 1962, recién a partir del 2000 es que se incrementan los trabajos y las publicaciones sobre el efecto de la urbanización, ahora no solo de contaminantes como el DDT, sino de todos los tipos de efectos, ¿ya?, que tiene la urbanización en la fauna. Entonces es algo relativamente reciente. Sí, absolutamente. Ujú, totalmente. O sea, siempre tendemos a pensar en tiempos de vida humana, pero los 2000 es nada, está aquí al lado. O sea, realmente es un tópico muy reciente. Entonces, Vero, sabiendo que la urbanización está presente y ejerce una gran influencia en nuestras vidas, en la vida de la fauna que nos rodea, ¿cómo todos estos factores que mencionaste, ¿cierto? La contaminación lumínica, acústica, ¿cómo estos afectan a la fauna? O sea, a los animales silvestres que viven en las zonas urbanas o bien cerca de ellas. Ya. Bueno, lo primero es que la urbanización, el primer factor que modifica es la estructura del paisaje, ¿verdad? Ujú. Disminuyen los lugares donde pueden habitar. Pero una vez que esto ya ocurrió, podemos determinar tres principales contaminantes, que es la contaminación química, que es por el aire, ¿verdad?, que tenemos acá en Santiago, por ejemplo. Sí. Y esto se sabe que aumenta el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un proceso metabólico que causa daños a nivel de las células, los tejidos y el ADN. O sea, es sumamente importante. También lo que se conoce como contaminación acústica, que es el resultado del tráfico generado por el ser humano, ¿verdad? El ruido de los autos, las construcciones. Este tiene el problema que evita la correcta comunicación entre las aves. Claro. Entonces las aves, como usan señales acústicas, para poder comunicarse tienen que cantar más fuerte, tienen que gritar, como cualquiera de nosotros que estamos. De hecho, yo hoy perseguí a Cristina para ir con ella y le gritaba, y yo decía, pero más fuerte no puedo gritar. Yo con los auriculares no escuchaba nada. Sí. Porque el ruido del auto... El ruido humano, vaya. El ruido de los autos era muy fuerte. Sí. Y yo decía, no me escucha por el ruido de los autos. Claro. Finalmente era porque estaba con auriculares. No fue eso. Pero ocurre este fenómeno, y esto, que lo que ocurre que cantar más fuerte para las aves energéticamente es costoso. Claro. Ellos tienen que poner energía en eso. Es una demanda. Y otra contaminante que tiene mucho impacto es la contaminación lumínica, que es la que, ¿verdad?, nosotros, el ser humano, generó para poder vivir. Y una de las luces más que afecta más a la fauna es la luz LED, de color azul, estas luces frías. Y esto tiene tres problemas principales. El primero es que modifica lo que se conoce como ritmo circadiano, que son estos momentos que, ¿verdad?, el ser humano también, todos los mamíferos, todos los animales tienen este ritmo que determina el momento que uno está despierto y que uno está durmiendo. Entonces, a lo que hay luz, por un proceso también fisiológico, hormonal, los animales están más tiempo despiertos. Claro. Digo, el ser humano está más tiempo despierto. Sí, las pantallas de teléfonos, las pantallas LED. Claro. Y los aves les pasa exactamente lo mismo. Entonces cantan en momentos de la noche, ya directamente, que tendrían que estar descansando. Claro, sí.
Y también, bueno, esto genera que las aves, como las aves seguían por los ciclos de luz-oscuridad para comenzar la reproducción, también comienzan a reproducirse antes, y esto produce un desacople con el momento en que nacen las crías y están los insectos disponibles para la alimentación. Claro, mira. altera todo. Y finalmente las aves migratorias, que las aves migratorias migran en la noche y utilizan también señales del ambiente para guiarse, y esto es un problema muy grande que se estudia mucho en Estados Unidos porque genera desorientación de las aves migratorias y colisiones con estructuras. Entonces, bueno, todo esto son como factores estresantes y alteran la generación de la hormona del estrés, que es el cortisol en mamífero y la corticosterona en aves. Ok, o sea, les causa realmente un impacto tan negativo en el crecimiento, la reproducción, en su sistema inmunitario. Pero, Vero, ¿por qué hay tantos zorzales, tíuques? Y de hecho, zorzales, escucho los zorzales cerca de mi casa cantando tarde de la noche. A las 11, sí. Sí, y que teoes, hay un montón de aves que, incluso los cóndores que están llegando a las ciudades también, están en esos lugares, pero también tampoco vemos los sede colores, el fío o carpinteros negros. ¿Por qué eso pasa? Bueno, en general, a las aves se las puede diferenciar en dos grupos, las que son explotadores, que se conocen como explotadores de la ciudad, y las que son evitadoras de la ciudad. Okay. Y todas estas tienen características diferentes. Por ejemplo, las aves explotadoras de la ciudad, lo primero es que toleran la presencia humana, ¿no? Las aves que no toleran la presencia humana no podrían estar en las ciudades, ¿no? También en las ciudades, las aves que pueden comer distintos tipos de alimentos. Generalistas. Que se conocen como generalistas. Las gaviotas, las palomas. Claro, gaviotas, palomas, gorriones, que hay muchos, ¿verdad? Palomas y gorriones, hay bastante. Y también estas especies tienen lugares donde poner sus nidos y tener a sus crías, que esas son como las tres características que tiene que tener un ave para poder estar en la ciudad. Y lo contrario, entonces, tenemos a las especies evitadoras de la ciudad, que son especialistas. Por ejemplo, claro, el fiu es especialista de hábitat. El fiu lo encontramos en humedales, porque es especialista. Entonces son especies más sensibles a la expansión humana, porque si no hay humedales, ellas no pueden existir porque requieren de las características que tiene ese lugar para poder reproducirse y sobrevivir. Bueno, con lo que cuentas queda súper claro. O sea, hay ciertas especies que se pueden ver beneficiadas, ¿no?, de estas características más urbanas, otras todo lo contrario. Pero, ¿y por qué, para que nuestros oyentes entiendan, por qué es importante estudiar cómo afecta la urbanización a las aves? ¿Por qué es importante esto? Bueno, buena pregunta, Cristina, porque alguien podría decir, ¿qué importa, verdad? Sí. Pero importa mucho. Las aves son lo que se conoce, o sea, prestan servicios ecosistémicos, que son los servicios ecosistémicos. Bueno, son funciones que cumplen en el ecosistema y esto es desde un punto de vista humano, ¿verdad? Que benefician al ser humano. Claro. Es muy antropocéntrico, pero bueno, entonces tenemos, por ejemplo, las aves son polinizadoras, ¿no? Si no estuvieran las aves, entonces muchas especies de flora no estarían. Y también en cuanto al ser humano en específico, cómo le afecta, es porque genera bienestar, ¿no? Hay estudios que comparan, de hecho, los niveles de la hormona del estrés relacionado a la diversidad de aves y al canto. Tanto es así, bueno, que existe todo un comercio ilegal de especies que cantan bonito. Brasil, Por eso, claro, es importante, y eso en cuanto al humano, pero en cuanto a las aves en sí, si bien algunas pueden vivir en las ciudades, las condiciones no son óptimas, no son las mejores. Por ejemplo, el alimento puede ser de menor calidad que un ave en la zona rural. Y esto se ve esto lo sufren mucho los pichones, o sea, cuando están durante el desarrollo, porque su metabolismo es más rápido, crecen, entonces todo lo incorporan más rápido y tiene más efecto. Y bueno, y estoy desarrollando un proyecto Fondesit que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile, enfocado en este tema.
y estamos trabajando con los pichones de los queltehues. Bueno, para ahí iba Vero. ¿Qué es lo que se está haciendo en investigación desde la perspectiva de la medicina de la conservación? Háblanos de tu proyecto, por favor. Ya, en este proyecto estamos monitoreando poblaciones de queltehue, de los pichones de los queltehues, donde está participando también Antonio, ¿verdad? Y estamos midiendo varios, la hormona del estrés oxidativo, cómo crecen, qué tan rápido crecen los pichones, cómo es el alimento en el ambiente, y todo esto, qué efecto tiene en la supervivencia de estos pichones, porque a largo plazo, ¿verdad?, cuál va a ser el efecto a nivel de las poblaciones. Por siempre tenemos que tener una mirada de largo plazo. Claro. En el futuro. Mirada en el futuro. Claro, y a partir de aquí imagino que deben estar emergiendo algunas soluciones para mitigar el impacto de la urbanización en las aves. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, ahora hay mucha más conciencia al respecto, ¿no?, de este impacto que tenemos nosotros en las aves, y hay varias propuestas, ¿ya?, principalmente enfocadas a la contaminación lumínica, porque tal vez sea el contaminante que tiene mayor efecto en las aves, por esto de que modifica el ritmo circadiano, modifica el momento que están cantando, modifican la reproducción, afectan las migraciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo reciente es lo que sucede en Australia, en donde en enero del 2020 el gobierno de este país creó la Guía Nacional de Contaminación Lumínica para Fauna Silvestre. Mira, sí. qué bueno. Y esta guía fue creada con el propósito de ser utilizada como herramienta de manejo para minimizar los efectos de la luz sobre la fauna silvestre. Ok, bueno. Y también hay otras iniciativas, por ejemplo, una en Estados Unidos, que protege principalmente enfocada a las migraciones, ¿ya? Y hay una implementada en Chicago y Toronto, porque ahí hay una ruta migratoria, entonces esto, y bueno, también lo generó el laboratorio de Cornell, que es muy fuerte en ornitología. Entonces, sí, cuando hay migraciones, hay toda una campaña para que se apaguen las luces directamente de la ciudad. Durante un tiempo determinado. Porque se saben cuáles son las rutas migratorias, en qué momento migran. Okay. Y también, aunque no está enfocado a luz, está BirdLife International, que BirdLife trabaja gubernamentalmente en la protección de las aves mediante programas de conservación con gentes locales. Qué bacán. Un poco lo que contaba Esteban Botero en su charla sobre cafetales totalmente. Y conservación del ave, esto impulsado por BirdLife International. Y en Chile también hay avances. El 19 de octubre de este año entró en vigencia la nueva norma que regula la contaminación lumínica. ¿Ya? Y esta norma fue impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente. Y previamente ya la ONG Oikonos y la Red de Observadores de Aves Chile y la Oficina de Protección de Calidad del Cielo del Norte Chico, en el 2022 generaron la Guía para Iluminación Amigable con Aves Marinas en Chile. Porque ellos tienen un gran problema con las colisiones de la golondrina de mar. Entonces, se están haciendo en cuanto a la contaminación lumínica, pero bueno, nosotros siempre podemos hacer actividades para mitigar estos efectos. Entonces, por ejemplo, algo simple de hacer es no iluminar las fachadas de las casas. Vero, y siempre me gusta preguntar a los entrevistados, y de hecho tuvimos esa conversación en la micro algunos días atrás, pero ¿crees que hay una perspectiva positiva? ¿Podemos tener una perspectiva positiva sobre la temática? Yo soy positiva, tendría que decirlo. Qué bueno. Qué bueno, sí. Sí, yo soy positiva. Yo no tiendo a hacerlo tanto con estos temas. Porque cada vez hay más conciencia. O sea, soy positiva en cuanto a la conciencia que hay. Es muy distinto a hace unos pocos años atrás. Claro. O sea, el tema es que se ejecuten. Sí, que las normas que se generan, que se fiscalice. Y que se fiscalice y se ejecuten. Y ese es son como dos momentos. Uno es la conciencia, o sea, ver cuál es el problema, qué se puede hacer, y lo otro es que se haga. Claro. Yo en ese punto soy una fiel defiendo como que si el pueblo sabe, el pueblo conoce, es el que también aprieta al final a los tomadores de decisiones y que no solo apliquen y hagan leyes, sino que las fiscalicen. Entonces, un poco por eso estamos haciendo esto hoy día, ¿no? Sí, exacto. Para ayudar a la gente a entenderlo con lo que tú nos explicas.
y hacer parte de eso también. Y de hecho, una pregunta que tengo es, ver, ¿qué podemos hacer nosotros o nuestros oyentes, tanto como individuo como sociedad, para ayudar a mitigar los efectos de la urbanización en las aves? O, en última instancia, ¿cómo podemos evitar ser parte de ese problema? Claro, como lo que decías de los... Sí, bueno, uno es que depende mucho de dónde uno vive, ¿verdad? Y qué puede hacer. Entonces, por ejemplo, algo simple para personas que vivan en casas, que muchas veces iluminan las fachadas de las casas. ¿Qué necesidad de iluminar una pared? Sí. Entonces, no, tratar de evitar el exceso de iluminación, Claro. y en todo caso cambiar hacia luces cálidas, que se sabe que tienen mucho menor efecto, que están las luces LED cálidas, ¿no? Claro. Hay variación, o sea, hoy en día la tecnología también, Sí, la tecnología totalmente. es fantástica. Claro. También, bueno, en cuanto a ruido, no tocar la bocina de forma innecesaria. Sí, les encanta. En los tacos, por ejemplo, ¿qué necesidad? Sí. El auto no va a salir volando si uno toca la Paciencia, bocina. cultivemos la paciencia. El auto no va a volar, entonces, ¿para qué? También tener mascotas dentro de las casas, Oh, ¿verdad? es importante. Principalmente los gatos. Sí. Importante. Yo amo los gatos, tengo 2 gatos. También los amamos, que quede claro, pero dentro de casa. Sí, porque pueden atacar la fauna totalmente. ratas- Pueden, no, Pasar. lo hacen. Sí, lo Sí, hacen, sí. sí. Después, bueno, el tema de ¿verdad? Los volantines, el hilo curado. El hilo curado sí. es terrible porque se sabe que tiene una alta mortalidad para las aves, entonces tratar de no hacerlo. Y lo principal seguramente es la educación y la concientización hacia los niños, porque ellos son Eso. los que van a tener el planeta en el futuro, y los que futuro, pueden claro. hacer los cambios. Entonces, en lugar de, por ejemplo, llevar a un niño a un mall un domingo A comer McDonald's. a comer comida chatarra, lo ideal sería llevarlo a espacios naturales, a Sí. humedales, por ejemplo, que hay mucha cantidad de fauna. Aquí y en además Santiago que hay un montón. amigo. Sí. en Santiago uno sale un poco y se encuentra muchísima, Sí. se encuentra mucha Y panoramas lindos. diversidad. Sí. Entonces, por un lado, le va a hacer bien al niño, va a disminuir los niveles de corticosterona, no va a comer comida chatarra, Todo win. va a disfrutar porque a los niños les encanta la fauna y Sí. les encanta ver animales, ver bichos. Entonces, Sí. esa sería como mi invitación. Y salir un poco de las pantallas. Sí, no, yo creo que están geniales. A mí me gustaría añadir a lo que dijiste que existe un fenómeno que es la extinción de la experiencia, the extinction of experience en inglés, que es lo que pasa mucho con los niños que crecen en ciudades y que no tienen contacto con la naturaleza, y eso hace que no la conozcan, por tanto no tengan necesidad de cuidarla, cuando es la naturaleza lo que les provee todo lo que tienen. Claro. Entonces, por eso invitamos, sobre todo, incluso si somos padres, tíos, hermanos mayores, lo que sea, y no nos atraen tanto estos ambientes, es súper bueno para ellos. Y para mencionar algunos, el humedal de Batuco, que tiene explicaciones, tiene senderos súper, o sea, puedes ir en chanclas si quieres, súper sencillo. La desembocadura del río Maipo, ¿cierto? Como hay muchos lugares para quedarse absolutamente fascinados. Si te vas a la playa, el Pacífico tiene una cantidad de biodiversidad de naves. Bueno, yo que soy una apasionada, evidentemente hablo desde una subjetividad, pero es increíble. Les invitamos, ¿cierto? Exacto. Sí. A ir para allá. Entonces, bueno, ya, Vero, en honor al tiempo, pero muchas gracias por tus explicaciones, por todo lo que nos has contado hoy, por las risas y por sumar y por ser parte de la sociedad de la conservación que vamos construyendo. Muchas gracias, Muchas Verónica. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasamos un hermoso momento. Sí. Sí. Y bueno, antes de terminar, queremos añadir que para todas y todos aquellos que nos estén escuchando y que siguen curiosos, sepan que si quieren aprender sobre algún tema en específico, pueden escribirnos sus dudas o sus curiosidades mediante los canales abiertos por Spotify o por las redes sociales de Instagram y Facebook, bajo el nombre de la Sociedad de la Conservación. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, 2 veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile.